Premier Alberto Otárola se presentó ayer en el Congreso de la República para contar, para responder cuál es la información que él maneja o manejaba mientras pertenecía al entorno más cercano de la presidenta Dina Boluarte y lo que pueda comentar sobre las famosas cirugías que hoy tienen a la presidenta en una situación bastante complicada. Cada vez que surge una denuncia o se profundiza una investigación fiscal, judicial o periodística, sientan en el set de televisión a una señorita que lo único que ha demostrado es ser una extorsionadora. Acudió a la Comisión de Fiscalización en una reunión extraordinaria para hablar no solo de la cirugía de Dina Boluarte, sino también para desenfundar su espada contra quien en algún momento fue el amor de su vida y ahora la llama una extorsionadora. A continuación muestra un manuscrito de puño y letra de la ciudadana Yacire Pinedo Vázquez, en que se demuestra la extorsión de la que soy víctima. En dicho manuscrito se puede leer: necesito 850,000 soles para traer y cuidar de mi familia por culpa de tus Solo te espero 2 días para que me respondas. Besos, te amo. Un envalentonado ex primer ministro, quien ya no se muestra preocupado por los gatitos de Yacire, más sí la denuncia con los congresistas, pero ante la prensa no responde y sale volando como si hubiera escuchado el nombre del propio diablo. Yacire Pinedo ha dicho de que usted le tiene miedo. ¿Es verdad? ¿Qué puede responder acerca a las palabras de Pinedo? Pero volviendo a la Comisión de Fiscalización, el ex premier también dio finas estocadas al Ejecutivo, poniendo la censura de quien él considera es un fantasma, su ex amigo Gustavo Adriansen. Si le vamos a hacer un bien al Perú este año, el Congreso debiera plantear una moción de censura inmediatamente contra esta persona. Durante su presentación en la comisión insistió en que él no tiene nada que ver con el escándalo de los Rolex. Le expresé que inicialmente había tomado con sorpresa y buen humor la imputación absurda e infantil de que yo habría filtrado la información y, por supuesto, le aseguré en respeto a la verdad que así no había sido, así no había ocurrido. Al parecer no me creyó. Además, dijo sentirse perseguido por personal de la DINI, enviado, según señala, por aquella a quien defendía a capa y espada cuando era premier. Existe una decisión para seguir hostilizarme y acosarme desde las altas esferas del Estado, desde la Dirección Nacional de Inteligencia y desde la inteligencia de la Policía Nacional. Yo responsabilizo directamente a la Dina Boluarte de estas acciones y creo que eso no le hace bien a la democracia. Otárola señaló también que la presidenta nunca le informó en su momento sobre su operación. Ella no me comunicó ni a mí ni al Consejo de Ministros la intervención quirúrgica que le hicieron en el 28 de junio del 2023. Acá no interesa de qué se operó la presidenta. No interesa si fue una operación por la salud o estética. Lo que le interesa al país, por razones evidentes de respeto a lo que dice el artículo 215 de la Constitución, es si hubo o no incapacidad temporal. Habló también sobre el cuestionado nombramiento de María Elena Aguilar del Águila como presidenta ejecutiva de Salud. Se produjo mediante resolución suprema 024-2023 TR de fecha 10 de octubre del 2023 y lleva la firma de Dina Boluarte Seda y del ministro de Trabajo. Entonces, si la duda es quién la nombró la presidenta de la República. Fuertes declaraciones en una comisión que aprobó el informe preliminar sobre el caso cirugías, donde recomendó la suspensión temporal de Dina Boluarte debido a su presunta ausencia de sus funciones sin haberle informado al Congreso. Una ley que defiende los intereses del Estado, así la califican algunos expertos con relación a esta normativa dada para fiscalizar el dinero que llega a las ONGs. Veamos. De algunas ONGs que en los últimos años básicamente lo que han venido haciendo es desarrollando no solamente programas de desarrollo entre comillas, sino he venido trabajando un programa con una agenda básicamente ideológica y no una agenda de desarrollo. La nueva ley para fiscalizar a las ONG está sacando roncha en todos los sectores que manejaron sospechosamente ingresos millonarios del extranjero. A partir de ahora,
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ACSI, tiene la facultad para dar autorización a las ONG que desean ejecutar proyectos y también pueden negársela. Anteriormente, la inscripción a la ACSI por parte de las ONG era solo opcional. Además, las multas por romper normas de interés nacional eran de solo 250.000 soles. Ahora el nuevo marco de multas supera los 2,5 millones de soles. No recuerdo a la gente ligada a algunos partidos de izquierda y ONG yendo a La Pampa a enfrentarse a los mineros o en Patás. No, eso no lo recuerdo. Y no lo vas a ver tampoco porque las ONG lo que tienen detrás de ellos es una agenda ideológica. Javier Arenas resalta que muchos países desarrollados mantienen un control riguroso sobre los programas y proyectos de las inversiones. En los últimos años, hasta nuestra economía nacional ha estado en peligro. Arenas lamenta que en Perú existen organismos no gubernamentales que jamás combatieron a los mineros ilegales, pero sí provocan caos en proyectos mineros formales. Se han dedicado básicamente a oponerse a, por ejemplo, el proyecto Conga, y lo que tenemos en los últimos años es que hay un aumento muy desesperado de minería ilegal, de minería informal en Sorochuco, justo al lado de probablemente sería Conga, ¿no? En Tía María también. En Tía María dicen que la minería no puede convivir con la agricultura y eso es absolutamente falso. En el sector educativo, los funcionarios del aparato público tienen grandes retos con este nuevo marco legal. Tendrán que evitar que los intereses del neomarxismo y la famosa ideología de género se enquisten en la pedagogía. Porque fíjate, lo que quieren en realidad estas ideologías es disolver, es debilitar a las naciones políticas. Entonces están en el clavo, están en la familia, que es la célula básica de esta sociedad. En países, por ejemplo, como en España, tú vas a darte cuenta que las autonomías regionales tienen el poder o el control de las secretarías de educación y te vas a dar cuenta que existen este tipo de ideologías. A niños de 3 o 4 años, de 2 o 4 años, están enseñando, entre comillas, derechos sexuales reproductivos, pero en realidad lo que están es generando una especie de educación de acuerdo a los intereses ideológicos. En las últimas horas, las ONG y ciertos grupos periodísticos cuestionaron que esta ley lesionaría el sistema interamericano, a partir de que el dictamen estipula la prohibición a las ONG para interponer demandas contra el Estado peruano. Sin embargo, Arenas descarta que los ciudadanos queden en un estado vulnerable, conforme lo grita el sector caviar. Pero no está prohibido en ningún momento que una persona como yo, como usted o como la persona que nos está viendo, pueda interponer alguna demanda o en última instancia ser asesorado, legalmente por alguna organización no gubernamental, sea internacional o sea peruana. Eso en ningún momento se está prohibiendo. Arenas suscribe la posición del Ejecutivo en este caso. ¿De qué problema va a tener, por ejemplo, una ONG que intente salvar una especie en peligro de extinción en la Amazonía peruana? ¿O qué problema va a tener una ONG que, por ejemplo, desarrolle acciones en contra de la contaminación de la minería ilegal en Madre de Dios? Las ONG que en verdad cumplen un papel de aporte fundamental y con transparencia, sin embargo, hay muchos directivos de ONG que parecen defensores del atraso y la convulsión social. No tendrán problemas con esta ley. Sin embargo, hay muchos directivos de ONG que parecen defensores del atraso y la convulsión social. Sus lujosos sueldos, la lentitud y contradicciones en sus proyectos, así como su agenda perniciosa, no podían durar para siempre. Bueno, el Poder Judicial ha admitido a trámite la demanda presentada por Salvador del Solar. ¿Qué es lo que está buscando el ex primer ministro? Pues que el juicio político iniciado por el Congreso quede sin efecto. El recurso busca frenar esta posible inhabilitación de 5 años en su contra a raíz de la disolución del Parlamento en el año 2019, una decisión tomada por el entonces presidente Martín Vizcarra. Según la defensa del Solar, el proceso en su contra ya se encuentra prescrito. Bueno, y el escándalo por la contratación irregular de algunas jóvenes en el Congreso todavía sigue sin esclarecerse. Y al parecer tampoco hay mucha voluntad de que esto avance en cuanto a las investigaciones. Ayer reapareció una de ellas, Isabel Cajo. Ustedes recuerden a esta joven porque se la vinculó en el despacho de algunos congresistas y es parte del grupo cuestionado en cuanto a las labores que hacían en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde también estuvo Andrea Vidal, esta otra
otra joven que terminó asesinada y que trabajaban con Jorge Torres Sarabia. Lo último que se había conocido de Isabel Cajo era que ella denunciaba la pérdida o el robo de su celular en Magdalena, ¿no? Y mostró algunas imágenes, pero resultaba que no era ella. Ahora vuelve a las redes sociales, ¿no? Al TikTok y haciendo este trend, ¿no? No sabemos si ha regresado al OnlyFans, no sabemos si regresará al Congreso, pero se la ve muy tranquila, ¿no? Para un caso tan delicado y tan grave. Bueno, ¿cuántos candidatos pueden haber para las próximas elecciones? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, se ha pronunciado al respecto y ha dicho que habrían 11.309 candidatos, dado que son 43 las organizaciones políticas inscritas. El titular del Jurado Nacional de Elecciones destacó la importancia de que las organizaciones políticas elijan al momento de realizar sus elecciones primarias a candidatos suplentes. Además, recordó que el 23 de diciembre es la fecha en la que vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Actualizamos esta información. Nadine Heredia en breves instantes va a aterrizar en Brasil luego de que el gobierno de Dina Boluarte decidiera otorgarle el salvoconducto que se requiere en estos casos luego de que Nadine Heredia solicitara asilo diplomático en la Embajada de Brasil en Lima. Están saliendo vehículos. Sí, cierta. Los sonidos de las sirenas y el cerco policial avisaba que el expresidente Ollanta Humala iba a pasar sus días en el penal de Barbadillo, mientras que su esposa lo haría en Brasil. Con el sello de la impunidad, la presidenta Dina Boluarte firmó salvoconducto para que la ex primera dama pueda refugiarse junto a Lula da Silva, uno de sus aliados desde que la pareja estaba en el poder. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública lo siguiente. La Embajada de la República Federativa de Brasil en el Perú ha comunicado que en la aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos estados son parte, han decidido otorgar asilo diplomático a la señora Nadine Heredia Alarcón y a su menor hijo, Samir Malco Ollanta Humala Heredia. El gobierno peruano ha brindado dichas garantías para el traslado de ambas personas y ha otorgado los correspondientes salvaconductos. Para el exministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, el gobierno debió estar enterado desde mucho antes que la expareja presidencial estaba buscando asilarse en dicha embajada. Incluso cuestionó las labores de inteligencia que debieron ejecutarse desde la policía. Normalmente, los servicios de inteligencia ante posibles sentencias e inminentes resultados que se pueden prever, establece un cerco. Totalmente. Establece un cerco de vigilancia. La duda que a mí me asalta o me llama la atención es la expresión en forma. En forma significa condena definitiva, condena en este caso una prisión preventiva con cargo a posteriores pronunciamientos. Esta escandalosa decisión del gobierno de Boluarte podría traer consecuencias para su canciller. Elmer Schaller podría ser citado al Congreso para dar explicaciones. ¿El canciller Schaller puede ser censurado por esto? Puede ser interpelado. No creo que pueda ser censurado. Mientras que el panorama para Nadine Heredia resultaba positivo, para su esposo se tornaba complicado. En medio de una caravana policial salió entre flashes y un aire de déjà vu. La congestión vehicular de la avenida Javier Prado no fue un impedimento para su llegada al penal de Barbadillo, un lugar que ya conoce y donde le tocará ser vecino de celda de Petro Castillo y Alejandro Toledo.
Bueno, vamos a ver cómo sigue este caso y tenemos que analizar el tema a profundidad, porque no es el único expresidente, por supuesto, que en este momento está afrontando una condena en primera instancia. Hay otros expresidentes, Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, en este momento con arresto domiciliario, que también, digamos, se encuentran en una situación legal sumamente complicada. Y algunos expresidentes que también solicitaron asilo político en su momento. Cogieron sus maletas y salieron corriendo como pudieron, amparados en lo que conocemos como el asilo político, una figura del derecho internacional que permite a una persona refugiarse en otro país cuando alega ser víctima de persecución por motivos políticos. Y me enteré que se había pedido una orden de impedimento de salida del país. Pero además se nos informó de la misma fuente confiable que el lunes 19 se pediría una detención preliminar. En el Perú, 2 expresidentes han recurrido a embajadas extranjeras para solicitar asilo. Uno de ellos fue Alan García, que tuvo 2 intentos de asilo, momentos clave en su carrera. En 1992 se asiló en Colombia tras el autogolpe de Alberto Fujimori. El gobierno colombiano le otorgó el asilo y posteriormente salió del país. Vivió varios años en el extranjero. Luego, en el 2018, en medio de nuevas investigaciones por el caso Odebrecht, García se refugió en la Embajada de Uruguay en Lima, solicitando nuevamente asilo. Alegó persecución política, pero esta vez su pedido fue rechazado por el gobierno uruguayo, que no encontró fundamentos suficientes. Meses después, ocurrió lo que todos conocemos. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso. Luego vino Pedro Castillo, a quien le ofrecieron asilo, pero no se concretó. En diciembre de 2022, él fue destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y establecer un gobierno de emergencia. Luego de su detención, solicitó asilo a México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición, pero en medio de su traslado, este fue capturado y actualmente se encuentra preso. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. En este último caso, Lilia Paredes, esposa del vacado expresidente, sí logró salir. Ahora recibe una pensión mensual de $10,000 y otros beneficios. Como ahora también lo logró Nadine Heredia, otra primera dama que aún sin oír una sentencia definitiva, tomó de la mano a sus hijos y partirá en unas horas a Brasil. Y por supuesto nos llena de orgullo, ¿no?, el tener el penal de Barbadillo con varios exmandatarios. Ollanta Humala se convierte en el tercer presidente encarcelado y estará al lado de Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Unos nos convencieron con promesas, otras veces llegaron a ser el mal menor. Queridos o no, tomaron las riendas del país y una vez sentados en el sillón de Pizarro, desnudaron el rostro de la corrupción. De presidentes a reclusos, y el primer inquilino de Barbadillo fue Alberto Fujimori. El gobierno es consciente de la necesidad histórica de eliminar todas las resistencias y frenos a este proceso de reconstrucción. El exmandatario, que enfrentó cargos por violaciones a los derechos humanos, corrupción y delitos de lesa humanidad. Se le ha pasado un poco la mano al presidente Fujimori. ¿La mano? Hasta las patas. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Era 2007 y fue sentenciado a 6 años de prisión por usurpación de funciones, tras ordenar el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, y el robo de varios Vladivideos. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón.
El otro expresidente condenado y que cumple su sentencia actualmente es Alejandro Toledo. Deberá cumplir 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos en el caso de la carretera interoceánica sur. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Se determinó que Toledo se coludió con Odebrecht, recibiendo un soborno de $35 millones para otorgar a la empresa brasileña la licitación de la construcción de varios tramos, perjudicando el Estado. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. El tercer mandatario es Pedro Castillo, que afronta una posible condena por su intento de golpe de Estado. La Fiscalía le imputa a Castillo la comisión de 3 delitos y se ha pedido 34 años de cárcel en su contra. Nunca han tenido participación antes, ni durante, después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. El 19 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como parte de las pesquisas por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. PPK, de 80 años de edad, enfrentó los cargos de lavado de activos con agravante de pertenencia a una organización criminal, cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, parte de este arresto preliminar lo pasó en una clínica de Lima por presentar problemas cardíacos y luego en su hogar. Ahora llega a completar el team de presidentes presos para vergüenza del Perú, Ollanta Humala, el tercero que pasará a la historia por estar tras las rejas. No, ya soy caserito acá, no se preocupen. Sí. Yo soy caserito acá. Bueno, el día de ayer se consideraron las declaraciones de Barata y de Marcelo Odebrecht para sentenciar al expresidente y la ex primera dama. Este adelanto de sentencia, este adelanto en la lectura de la sentencia, puede ser objeto, puede trasladarse a otros casos, como por ejemplo el caso de Keiko Fujimori. Tenemos una nota al respecto. Este caso marca una línea que todavía no es definitiva, ¿no? La Corte Superior Nacional, a través de esta sala, ya marcó una línea que entiende que esos son actos de lavado de activos. Hay que ver si es que los otros tribunales van a mantener ese mismo criterio. La sentencia de 15 años contra Ollanta Humala y Nadine Heredia podría marcar un punto de quiebre para el resto de casos judiciales ligados a los aportes de Odebrecht. El abogado Julio Rodríguez analiza los puntos narrados por la sala respecto al fallo, recordando que todavía falta la lectura completa de la sentencia. Tras el análisis hoja por hoja, se obtendrán conclusiones definitivas. ¿Cómo sé que ese dinero provenía de fuente ilegal en Venezuela? Pedraza ha dicho que no lo sabían, que no podían saberlo. Es que eso va a ser importantísimo en la fundamentación. ¿Cómo es que la sala justifica que quien recibe el dinero tenía por lo menos una sospecha que provenía de fuente ilegal? Un punto clave e imposible de negar por ahora es que la sala sí consideró como válidas las manifestaciones de Odebrecht, Meri y los demás corporativos de la constructora corrupta. Por lo tanto, en los otros partidos metidos en problemas, preferirían que estas narraciones de Brasil no se utilicen. Meri, pero por lo menos un primer paso es que las ha considerado. O sea, la jueza sí, las ha considerado. La lectura que se ha hecho de ellas, ¿no? Ya en su oportunidad se dijo que el famoso pues, software Mapway y Drosys no tenían valor alguno, por eso no han sido utilizados. Las delaciones que se realizaron no han sido pues presentadas a juicio. Estas personas tendrían que haber declarado acá para que se les haga el contrainterrogatorio necesario. Otro punto resaltante de la sentencia es la de la definición de lavado de activos en cuanto a los aportes de campaña. La sala no se pronunció en su narración sobre la distinción de los tiempos y la evolución normativa, ya que antes del 2019 recibir aportes de campaña no era delito.
y no existía durante las campañas del 2006 y 2011 el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Tampoco se ha escuchado esa parte. Yo no he escuchado que la sala haya hecho un análisis, por lo menos en el adelanto de fallo, profundo y detallado al respecto. Debería estar ya en la sentencia íntegra. Por otro lado, no hay que desestimar que el acervo probatorio es distinto y de acuerdo a cada juicio. Pesaron mucho las agendas de Nadine, así como documentos de directivos de Odebrecht, correos y también audios entre Ollanta Humala, Ilan Heredia y otros personajes. Audios del caso de Artemio y el narcoterrorismo, según lo informaron los jueces. Todo este peso de las pruebas no necesariamente se repetirá en los casos de Fuerza Popular, el PPC o el de Susana Villarán. Agendas, no se trataba de algo estrictamente reservado y solo para la señora Heredia, sino que era conocido y era utilizado por muchas más personas y por lo tanto ese carácter privado pues ya no lo tendría. Claro, una tesis bastante sui generis, pero que creo yo ya en apelación se verá con mucho más detalle. Un aspecto que también es clave para los juristas es la valoración de los jueces para con el partido de los candidatos, en este caso el Partido Nacionalista. La sala decidió no castigar al partido con su disolución. En Fuerza Popular o en el PPC podrían sentir algo de alivio. Entonces lo que ha determinado la sala es que efectivamente ese fue su rol y que por lo tanto dentro de ese rol pues se aprovecharon en algún momento del partido, pero que no fue construido para esa finalidad. Por ende no hay disolución, sino simplemente una multa. Felizmente, más allá que cada quien debe defenderse y bailar con su propio pañuelo, los directivos de Odebrecht no cumplieron su objetivo de anular sus confesiones. Ollanta y su esposa no se salvaron pese a la grave comparsa de los jueces de Brasil e Ignacio Lula. Todavía faltan las apelaciones, pero la verdad siempre sale a la luz pese a la inmensa neblina. Bueno, el tribunal que los ha condenado ha considerado como los aportes de campaña como susceptibles de delito. Vamos a conversar esta mañana con Juan Cheput, exministro de Trabajo, y también con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Muy bienvenidos a ambos. Gracias por estar en Al Día con Willax. Muy buenos días. Decía yo que es curioso, ¿no? Tantos expresidentes en este momento atravesando por una situación legal que lo que pone al frente es una corrupción profunda en el país. Y las ex primeras damas también. Algunas exiliadas, otras asiladas, pero es un patrón que se repite. Doctor Carrión. Es un modus, ya diría yo, operandi de los últimos presidentes que hemos tenido en nuestro gobierno. De hecho, en el informe se sostenía de que ya 3 expresidentes están en un mismo penal, que es Barbadillo. Y eso habla sintomáticamente de la corrupción y de algunos delitos que se han venido cometiendo desde el poder. Ahora, la sentencia que se ha emitido el día de ayer también tiene aspectos cuestionables que seguro ahora vamos a analizar. Yo creo que el punto medular, al menos de la ejecución inmediata, implicaba de que esta pueda todavía ser leída en su integridad para habilitar algún tipo de derecho de apelación. Sin embargo, ya el adelanto de fallo, y eso lo han señalado los jueces, implica su ejecución inmediata. Es motivo por el cual hemos visto a Ollanta Humala ser dirigido a un penal y con las consecuencias que también ha originado ya el asilo de Nadine Heredia. Señor Cheput, ¿cree que el hecho de que Nadine Heredia no se haya presentado a la audiencia el día de ayer puede haber motivado que la jueza aplique de inmediato esa condena? No, definitivamente la aplicación inmediata ya venía de antes, ¿no? Los jueces no improvisan en ese sentido. Pero yo quisiera señalar algo respecto a tu anterior pregunta, porque es importante ilustrar a la gente. Todos los presidentes que surgen de la Constitución de 1993 han terminado presos. Todos los que surgen de esa Constitución y del voto popular. Y eso demuestra que el formato político de nuestro país merece una revisión, porque eso no se da en ningún otro país latinoamericano. Y por otro lado, el comportamiento de Nadine Heredia, de haber señalado durante los últimos meses de que ella se encontraba enferma y que por lo tanto no podía asistir al juzgado, y que luego toma la decisión, desde mi punto de vista premeditada, de acudir a la Embajada de Brasil, definitivamente va a perjudicar en el corto plazo a Ollanta Humala. Porque como acaba de decir el doctor Carrión, estamos hablando simplemente de un adelanto de sentencia. Allí ha habido un apresuramiento en el comportamiento de ella, seguramente por algún problema de
culpabilidad anticipada, ¿no? En su subconsciente. Doctor Carrión, mucho se ha dicho de que por qué el Estado peruano ha otorgado el salvoconducto para que Nadine pueda irse a Brasil. Lo cierto es que hay una convención firmada por ambos países que data desde el año 50, es la Convención Americana de Asilo, y allí es muy específico en el sentido que cuando un país otorga un asilo, el otro país de donde procede la persona tiene que darle el salvoconducto. Pero ¿qué es lo que hay detrás también? Porque ella salió de su casa y se fue directamente a la embajada sin que ninguna autoridad peruana pudiera prevenir que podía irse. Sí, esta convención que data del año 56, Perla, obliga a los estados que forman parte del mismo, en este caso Brasil y Perú, a colaborar en temas, por ejemplo, de extradición. Es por ello que para mantener las relaciones internacionales, el Perú no se ha hecho ningún problema y ha emitido en el más breve plazo este salvoconducto. Pero como tú señalas, no es de que Nadine Heredia se haya un día presentado ante la embajada y que todo se haya discurrido de manera tan célere como hemos apreciado. Al parecer han habido algún tipo de coordinación previas. Ahora, el único que se presentó a la audiencia fue Ollanta Humala, quizás en el entendido de que la ejecución de la medida no iba a ser inmediata. Habría que indagar también si es que de alguna manera el asilo o las tratativas previas del asilo solamente implicaban a Nadine Heredia y a su menor hijo. Pero yo creo que aquí los argumentos por los cuales Brasil de alguna manera ha concedido ya el asilo serán conocidos en el más breve plazo. Sin embargo, yo creo que así ha sido un error del tribunal el hecho de simplemente con el adelanto de fallo tratar de ejecutar la decisión, porque le dan un argumento más a esta supuesta arbitrariedad dentro de la decisión judicial. O sea, considera que no debió darse prisión efectiva ayer. El tema es el siguiente, estamos frente a una sentencia condenatoria en primera instancia. El problema es de que cuando uno lee o adelanta la lectura del fallo, no esgrime todos los argumentos por los cuales esta persona ha sido condenada y por tanto la persona no tiene habilitado el derecho todavía de apelar esta decisión, porque no conocen su integridad el razonamiento de los jueces y tiene todavía que ser notificada en su integridad para que ellos puedan apelar, es decir, habilitar esa segunda instancia, y no lo van a poder hacer hasta el día 29 de este mes, que recién se va a conocer en su integridad el fallo. Entonces estamos en un tiempo, digamos, en una vacatio legis, en el sentido de que todavía no existe un trasfondo razonable del por qué ellos podrían apelar. Señor Cheput. Bueno, yo considero que la presidenta se ha acelerado. Indiscutiblemente, no han respetado el concepto de soberanía, que significa hacer respetar las leyes. Por otro lado, yo creo que la Constitución es clarísima en su artículo 118. A la presidenta le corresponde hacer respetar las leyes y los convenios y tratados. Y ahí dice con claridad que si hay de por medio alguna sentencia judicial, así esté en marcha, pues simplemente no procede el asilo. Por lo menos han tenido que discutirlo. ¿Y por qué creo que ha habido aceleramiento? En primer lugar está Gustavo Adriancén. Gustavo Adriancén fue ministro de Justicia de Ollanta Humala cuando el premier cateriano asume, ¿no? Lo convoca a ministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala. Ollanta Humala, fue durante un año y medio. Y hoy es premier de Dina Boluarte. Y hoy día es el premier. Entonces, definitivamente es una persona que ha tenido que intervenir porque la presidenta, ningún presidente toma esta decisión por sí solo. Pero además el abogado Portugal, ¿no? Que es abogado de la presidenta en este momento. Y que se le vio ayer en la audiencia. Y que se le vio todo afanoso. Sí, y que bueno, él ha dicho que no es abogado de las personas que ayer... Pero sin embargo, apenas se lee la sentencia, va corriendo detrás de Ollanta Humala y ese lo llama como para que haga algún tipo de coordinación. Y otro elemento que también es importante y que no he dicho ni una palabra es Josué Gutiérrez. Josué Gutiérrez en algún momento solicitó públicamente como defensor del pueblo que le dieran permiso a la señora Nadine Heredia para que pueda acudir a Colombia. Y tampoco dice ninguna palabra en estos momentos. Entonces, en este gobierno hay un montón de humanistas. Y esos humanistas definitivamente han tenido que ver algo en este proceso. Y lo que a mí me sobrecoge es el hecho de que no hagan respetar nuestra soberanía. El señor Lula es un corrupto, es una persona que ha estado preso por el tema de Odebrecht, era lobista de Odebrecht, se encargó de corromper a una serie de presidentes en América Latina y ahora se convierte en el adalid del asilo, un sujeto que tiene esa trascendencia en América Latina
llama a Dina Boluarte y le dice, señora, dele el asilo a estos señores a los cuales yo le di plata para que se corrompan, ¿no? Entonces, ¿dónde está la soberanía del Perú? ¿Dónde está el Congreso? Doctor Carrión, el delito de lavado de activos no incluía la financiación a los partidos políticos, por lo menos no en el año 2006, tampoco en el año 2011, sino que se tipifica mucho después, me parece que en el año 2018, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo se puede aplicar una ley? En principio, la ley no debería ser retroactiva si es que no favorece al reo. Sí. Aquí nos encontramos, Perla, frente a una situación muy sui generis, porque los hechos por los cuales se ha emitido el día de ayer una sentencia condenatoria, como tú señalas, datan de la campaña del 2006 y del 2011. Sin embargo, la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos en nuestro país entró en vigencia el año 2019. Sin embargo, los fiscales, en su oportunidad desde el año 2015, han esbozado la hipótesis de que no constituiría un financiamiento ilegal de partidos políticos, sino más bien el delito de lavado de activos. Es decir, que habrían recibido dineros y que ellos podrían presumir de que esos dineros eran ilícitos. No conocer, pero sí presumir de que eran ilícitos, que tenían una fuente ilícita. Y ese es el problema, porque al menos en este caso en específico, lo que ha hecho el tribunal, al menos ha lanzado un par de pinceladas, todavía no conocemos el íntegro de su razonamiento, ha señalado de que estas personas que han sido condenadas debían de presumir que el pitufeo, que los falsos aportantes y otros mecanismos de ingreso de esos dineros formaban parte del delito de lavado de activos y no del financiamiento ilegal. Si uno habla en rigor el día de hoy que hay partidos políticos que reciben dineros de origen desconocido, entraría necesariamente dentro de esta nueva tipificación. El problema del lavado de activos, y con eso quiero terminar este apartado, es de que el estándar es un poco alto, el estándar probatorio, porque uno tiene que al menos presumir que los dineros que recibió, por ejemplo, de Odebrecht, provienen de un acto de corrupción. De eso no se ha dicho nada en la sentencia adelantada el día de ayer. Esperemos la decisión final, cómo los jueces van a implicar este razonamiento. Es decir, ¿por qué Ollantumala, por qué Nadine Heredia tenían que presumir, más allá de los dineros que han recibido, que justamente esos dineros provenían de actos de corrupción? Ojo que estamos hablando del año 2006 y 2011, no del año 2025, porque el día de hoy conocemos exactamente los esquemas de corrupción. Barata, Marcelo Odebrecht, señor Cheput, mencionaron en algún momento que ellos sí le habían dado dinero a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Este quizás ha sido uno de los elementos más importantes que ha considerado el tribunal para emitir esta sentencia en primera instancia. ¿Qué opina? Que en materia de lavado de activos importan mucho los indicios si es que son coherentes, y cuando uno los coloca sobre la mesa, si es que tienen la posibilidad de sistematizarse y verse de que hay una lógica de querer utilizar ese dinero de manera incorrecta, ¿no? Adquisición de bienes, estilo de vida, viajes, y todo eso hay en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Aún más, a lo largo del juicio, desde Brasil señalaron de que existía una caja 2, de la cual se daban coimas a una serie de presidentes de América Latina a través de empresas, y había un conjunto de codinomes. Obviamente, desde el momento que hay unanimidad en las sentencias, que los jueces han tomado en cuenta esa situación. La misma señora Nadine Heredia ha estado involucrada en la disposición de los bienes a través de sus libretas, en las libretas, ¿no?, de su agenda. Dice, hay que hacer eso, hay que hacer el otro, el destino. Y por otro lado, también vemos la forma como utilizaba sus tarjetas de crédito con una señorita de nombre Rocío, no recuerdo bien su apellido, que ella misma, la misma Nadine Heredia dice, yo le depositaba $5.000 para que ella hiciera las compras en mi nombre. Que también está involucrada dentro de este proceso. Y que también está involucrada. Entonces, hay un conjunto de hechos que demuestran de que ha habido un comportamiento indebido. Se sabrán los detalles el 29 de abril, eso sin ninguna duda. Ahora, el fiscal Germán Juárez Atoche, que es el fiscal de este caso, ha señalado que precisamente este caso podría ser aplicable a otros. Por ejemplo, Keiko Fujimori, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué opinan ustedes? Sin lugar a dudas, esta es la primera decisión que se toma en torno a un financiamiento ilegal de partidos políticos vinculado al lavado de activos. Eso sin lugar a dudas. Tuvimos una sentencia previa en contra de Alejandro Toledo, pero era básicamente actos de corrupción. Sin embargo, yo creo que sí va a marcar un derrotero para interpretaciones posteriores. Pero ojo que todavía no todo está decidido en este caso, Perla. Estamos ante una sentencia condenatoria en una primera instancia. Hay elementos sueltos que todavía no ha desarrollado este tribunal y que lo va a hacer y que va a tener que ser asumido en una segunda instancia. Últimamente hemos visto la intervención no solamente de la Corte Suprema, sino del Tribunal Constitucional en estos casos. El caso Cócteles es uno
¿no? Sintomático al menos. Hasta ese nivel, con lo cual regresaron a etapa con intermedia. lo cual Perla no garantiza de que el razonamiento que haya seguido este tribunal para imputar en esta primera instancia para condenarlos por el delito de lavado de activos vaya a permanecer en el tiempo. Ahora, señor Cheput, que lo diga el fiscal del caso, que salga el fiscal y diga, sí, esta sentencia va a servir para los otros casos, ¿no es politizar un poco el tema también? O en todo caso adelantar opinión, ¿no? Pero definitivamente no podemos escapar en la modernidad a la posición mediática de los jueces y fiscales, ¿no? Ellos buscan formar opinión para que de esa manera haya respaldo a sus posiciones. Ese es un fenómeno mundial. ¿Es correcto? No necesariamente, pero eso ya tiene que ver con los estilos, la cultura y el propio papel que juegan los medios de comunicación que están interesados en ese tema. Porque es que igual la defensa de ellos podría decir, el fiscal de caso ha hecho tal declaración. Pero no podemos conflicto de interés. Pero no podemos evitar en estos momentos que por la magnitud de los involucrados, que son presidentes, expresidentes, primeras damas, y sobre todo por lo que señalaste al inicio de esta entrevista, que todos nuestros ex jefes de Estado están involucrados, que haya posiciones de esta índole. Aún más, si nosotros realmente queremos limpiar el país de estos hechos de corrupción, pues definitivamente se tiene que construir una especie de jurisprudencia. Y aún más, yo creo que más daño se haría al sistema de justicia si es que en unos casos el Poder Judicial falla de una manera y en otros de manera distinta. Tenemos que construir precedencia para que no se repitan estos fenómenos en el futuro. Claro, tenemos, por ejemplo, a Lilian Paredes, asilada en México. Ahora Nadine Heredia en Brasil, que en breve va a estar llegando. Tenemos también a Elian Carp en Israel. Tenemos a la ex esposa, o la esposa todavía de Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos. O sea, es tremendo lo que está pasando. O exiliadas o asiladas, doctor Carrión. Claro, y ese es un punto neurálgico de poner barbas en remojo y decir qué tipo de políticos también estamos eligiendo, Perla, ¿no? Yo creo que dentro del aparato estatal también se deben de poner los determinados candados, es decir, preventivos, ¿no? De cara a evitar también estos hechos. Ahora, esta sentencia condenatoria, en rigor, va a ser evaluada también por una segunda instancia, pero debemos de recordar de que también en Brasil muchas de las sentencias que han servido para poder afianzar la hipótesis de la Fiscalía fueron anuladas. Es decir, en Brasil, por ejemplo, hace un momento se ha hablado de Lula da Silva, no tiene ninguna sentencia condenatoria. Jurídicamente hablando, todavía es inocente, no más allá de las consideraciones políticas, ¿no? Ha tenido sí que una participación. Y ese es el motivo por el cual ahora el trámite célere se ha dado del otorgamiento de este asilo político en Brasil, ¿no? Sin lugar a dudas hay una cercanía ideológica y quizás política también con los esposos Humala. Sin embargo, yo creo que también todas las investigaciones vinculadas a Odebrecht tienen que resguardar el debido proceso. El día de ayer la sala habló, por ejemplo, de las agendas de Nadine, que a pesar de haber sido hurtadas, estas no constituirían una prueba prohibida. Entonces, cuando uno incorpora dentro de una sentencia, que puede ser pulcra, elementos o razonamientos que no necesariamente se condicen con el derecho, pues entonces ya se empiezan a cuestionar la propia sentencia. Sí, ese tema, por ejemplo, de las agendas de Nadine van a tener que ser evaluadas en una segunda instancia. ¿Son en rigor pruebas prohibidas que debieron tomarse en cuenta para la sentencia condenatoria o no? Y ese es un punto que va a quedar pendiente. Claro. Señor Cheput, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Porque además, ¿qué es lo que hay detrás, digamos, ya un poco haciendo el análisis a nivel político y cómo Lula da Silva juega un papel preponderante para que finalmente se le otorgue el asilo político a Nadine Heredia? ¿Y cómo queda el Perú también? Un poco lo que comentábamos, tenemos a Lilian Paredes asilada en México, ahora Nadine Heredia en Brasil. Son dos países que dentro de la ubicación de América Latina juegan un papel preponderante, no solamente económicamente y tal, y son precisamente estas naciones las que están otorgando un asilo, que no me dejarán mentir, cuando un país lo hace básicamente para determinar si es una perseguida política o no lo es. ¿Cuál es el mensaje también que está mandando Perú? Bueno, el mensaje es que hay una izquierda internacional, una internacional de la corrupción. México, con Andrés Manuel López Obrador, es el que defiende a Pedro Castillo. Lula, personaje corrupto, es el que defiende a Nadine Heredia. Por otro lado, Correa, el presidente de Ecuador, también de izquierda, está asilado. Evo Morales fue protegido por México y por Brasil. Entonces hay una internacional izquierdista de la corrupción. Y también tenemos que ver la reacción
de parlamentarios, como Sigrid Bazán el día de ayer, en relación a Nadine Heredia, completamente distinta a la que tuvo con Alan García. Cuando se trató de Alan García, dijo, no, la Convención Interamericana del Derecho de Asilo y dice de que el artículo 3 no puede ser asilado si es que el señor está en proceso judicial. Y sin embargo, ayer, ¿qué decía? Está en su derecho, ¿no? Lo mismo otros parlamentarios de izquierda. No han ido a hacer marchas a la embajada en Brasil, hasta este momento están mudos, hay un doble estándar local e internacionalmente. Y luego, el señor Lula asumió el 2023 y lo primero que hizo fue borrar de un plumazo todo lo avanzado en el tema de Odebrecht. O sea, ahí hubo una decisión política y Lula utilizó su poder para dar por cerrado ese caso que tuvo repercusiones acá en el Perú. Pero ese señor se queda hasta el 2027. Es decir, hasta dentro de muy poco tiempo. Y ahí se tendrá que revisar la situación de Nadine Heredia, ¿no? Tenemos que ir cerrando ya, señor Carrión. Doctor Carrión, quería preguntarle también, ¿podrían ellos revertir esta sentencia? Claro, considerando todo lo que tenemos esta mañana, ¿no? La señora está en Brasil, bueno, él ayer sí se presentó, pero faltan todavía más, hay un camino todavía por seguir, por lo menos en el tema de justicia nacional. Por supuesto. Ahora, en primer lugar, como señalamos hace un momento, esta sentencia está emitida recién en una primera instancia, falta una segunda instancia. Y también, eventualmente, el pronunciamiento de la Corte Suprema en tanto se interponga un recurso de casación, así como también la del Tribunal Constitucional en caso se habiliten los recursos constitucionales. El asilo de Nadine Heredia no necesariamente afecta al fondo del asunto. Recordemos que ya estamos frente a una sentencia condenatoria, no ante una medida cautelar de prisión preventiva o detención preliminar, donde se hubiera sido determinante esta eventual fuga de Nadine Heredia al Brasil. Aquí lo que se va a hablar son los hechos. ¿Hubo o no delito de lavado de activos con el financiamiento de las campañas del 2006 y del 2011? Queda todavía mucho trecho por recorrer, Perla, y ese es el motivo por el cual ahora todavía, diría yo, los fiscales todavía no podrían cantar victoria respecto a este tema. Hay pronunciamientos que ya se han dado previamente, por ejemplo, el último, ¿no? El tema de la ejecución inmediata del adelanto de un fallo. De seguro que se podría plantear ante ello un recurso de habeas corpus para que recién ellos eventualmente puedan ser conducidos a un penal desde el 29 de este mes. No, y tenerlos ayer a José Domingo Pérez, a Rafael Vela. Y no sé qué hacía José Domingo Pérez, un fiscal suspendido, ¿verdad? En la foto de una investigación en la que él no llevó adelante. El que llevó adelante la investigación desde un inicio fue Germán Juárez Atoche. Finalmente, señor Chaput. Bueno, yo sí creo que va a haber connotaciones políticas, ¿no? Sin ninguna duda. El asilo de Nadine Heredia no es una cuestión que va a pasar desapercibida y va a generar algún tipo de presión que ya ha habido antes sobre los jueces y fiscales. Ahora, esperemos que a partir de ese 29, cuando ya hayan nuevos elementos de juicio, esto sí constituye un precedente para luchar definitivamente contra la corrupción en el país. Bien, muchísimas gracias a ambos, Juan Chaput, exministro de Trabajo, y también el doctor Andy Carrión, abogado penalista, conversando esta mañana sobre el tema que sin duda va a ser el tema de la semana, sino del año. Vamos a de inmediato darle pase a Aldo Mariátegui, Yo Caviar. Hola, bienvenidos a Yo Caviar. Antes de empezar a hablar cualquier cosa, una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Al respecto de este asilo político de Nadine Heredia en la Embajada de Brasil, aguanten las arcadas, porque seguramente le va a dar ganas de vomitar, como me las dio a mí. Pero bueno, el Perú te hace vomitar tanto. Miren estos videos. Bueno, tras esta fuga vergonzosa, este asilo de Nadine Heredia en la Embajada brasilera, ¿no? Brasileña, como quiera decirse, y esta condena a Ollanta Humala y a la hermana Nadine, no lo olvidemos, uno realmente lamenta, ¿no? Un motivo más para lamentar que Mario Vargallosa no esté con nosotros. Me hubiera encantado que Vargallosa hubiera visto cómo acabó esta película con estos protagonistas que él, ¿no? Que él promocionó para la presidencia de la República por sus odios al otro lado, a los fujimoristas, ¿no? Tuvimos 6 meses de terror con el gabinete Lerner, no se sabía dónde iba el país, lleno de comunistas ese gabinete, que cayó, bueno, gracias a Nadine Heredia, vale decirlo, y su ministro Castilla, y la cosa se moderó. Pero hubiera sido entretenido, pues, hubiera sido a ver la cara del difunto, el recientemente difunto Vargallosa, al ver, pues, que sus patrocinados acabaron así, ¿no? También, ¿dónde está Cateriano? Pedro Cateriano. ¿Se acuerdan toda la persecución que le hizo
hizo García en una situación similar a esta, y García no había sido condenado, García no había sido condenado, y Diana Álvarez Calderón, que fueron los dos grandes protagonistas, se fueron hasta Uruguay para pedir que no le den el asilo a García. Bueno, hará lo mismo, pues me imagino que Diana Álvarez Calderón y Cateriano tomarán su avioncito y se irán a Brasil, y se irán pues a Lambagne, y todos estos que hablaron contra García en su momento actuarán igual, ¿no? O Riti, ¿no? O Riti, todos estos que empujaron a García. Porque uno escucha cosas impresionantes como esta Sigrid Bazán, miren, que le ha parecido legítimo que se asile. No, otra que también tuvo una histeria con lo de García. No estoy hablando acá si García es culpable o inocente o no. Estoy comparando dos situaciones. Porque esta izquierda lo protegió en Tumala. Capitán Carlos, ¿se acuerdan de Capitán Carlos? Está ahí en las libretas de Nadine. El Capitán Carlos, liberado por un juez de apellido San Martín. ¿Cuántos jueces hay de apellido San Martín en el Poder Judicial? ¿Y quién participó en esa libreta? Y la han tocado en este juicio. ¿Quién? Verónica Mendoza. Verónica Mendoza está su letra. Y la parte de ella es bien comprometedora porque habla de transferencias de dinero. Pero como es izquierdista y política, no le ha pasado nada, ni siquiera han llamado a declarar. Este Pérez, este fiscal Pérez, esta broma de fiscal que hemos tenido que aguantar, este jacobino falso, este falso Dios creado por Gorriti, ¿en qué momento la llamó a Verónica Mendoza? No a declarar, pues. Si era la secretaria Nadine y él apunta ahí. Eso sí, no ha pasado nada. Ahora esta pareja, pues, es nuestro Bonnie y Clyde criollos, ¿no? Como Bonnie y Clyde, ¿se acuerdan? Estos dos delincuentes de los años 30 en los Estados Unidos, una película muy buena, la recomiendo, con Faye Dunaway y Warren Beatty, un clásico de los años 69 y 70, pero vale la pena verla, es muy buena, todas las aventuras de Bonnie y Clyde. Estos han sido nuestros Bonnie y Clyde criollos, par de pendejos, de aventureros que se lanzaron a tomar la presidencia de la República y se pusieron a hacer negocios. Y esto no debe ser lo peor que han hecho. A mí me encantaría que investiguen el tema de la refinería de Talara. ¿Por qué no van a decir que en una obra de 6.000 millones en el Perú no ha habido cutra? Una obra que encima no tenía, pues, el menor objeto de hacerse. Pues no había petróleo. Y 6.000 millones de dólares. Y no ha corrido comisiones, no ha habido cutra. Pues, ¿por qué está tan desesperado Humala por hacerla? Ahora me sorprende, ¿no? ¿Por qué es inmolado Humala? ¿Por qué no se fueron antes los dos juntos? Mira, no solamente que la embajada de Brasil, tienen la de México, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Curioso lo que ha pasado con estos. Y todo este juego de parejas también, como bien ponen en el WhatsApp. Carp en Israel, Toledo preso. Esta va a estar en Brasil, Nadine, el otro va a estar preso. Es al revés en el caso de Castillo. Castillo está preso, la mujer está en México, asilada por estos de Morena, estos desgraciados de Sheinbaum y de Andrés López Obrador. Otro caso es de Kuczynski, ¿no? Que la mujer también está metida, está acusada, está en Estados Unidos, Kuczynski de Lima. Y me despido dejándoles nuevamente el video donde Nadine, ¿no? Los dos videos donde Nadine hace una exhibición de cinismo repugnante. Tenemos una mención sumamente importante. ¿Sabía que leer amplía su mente? Encuentre toda la variedad de libros, revistas, enciclopedias y mucho más en Librería Entre Páginas. Visite nuestras tiendas ubicadas en Plaza Norte y Mall del Sur o visite nuestra web en www.entrepaginas.pe. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con más en el Yago Willax.